Versículos del 13 al 16. Hechos capítulo 4, verso 13 al 16. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y estaremos predicando bajo el tema "No lo pueden negar". Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Y cuando lo tenga me dice amén. Amén. Gloria al Señor. No todos lo tienen. Hay hermanos que todavía lo están buscando. Vamos a esperar por los hermanos. Pacientemente esperé Jehová. Vamos a esperar por los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ya lo tienen todos ahora. Amén. Gloria al Señor. La palabra lee y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Lea bien eso ahí, el 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Oramos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, porque solamente tuya es. Dios mío, en esta hora, Señor, te doy gracias por el privilegio que me concedes de poder predicar la palabra y traer este mensaje. Yo te pido, Dios mío, que seas tú poniendo la palabra en mis labios, en mi mente y en mi corazón. Que tú hables a mi vida y hables a este pueblo, Señor. Y yo te pido, Dios mío, Señor, que sea palabra tuya y no palabra mía, no palabra de hombre, Señor, sino palabra por tu Espíritu, Señor. Y a ti te damos la gloria y a ti te damos la honra, Padre, porque solamente tuya es, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar. Gloria a Dios. Aleluya. No lo pueden negar. Es el tema de esta tarde. Bendito sea Jesucristo. Muchos de nosotros conocemos esta historia. Todo comienza cuando Pedro y Juan subían juntos, dice la Biblia, al templo a la hora novena, como a las 3 de la tarde. Gloria al Señor. O si bien no me equivoco, a las 9 de la mañana. Iban al templo a orar. Era costumbre de los judíos que siempre sacaban un tiempo para dedicarlo a la oración. Y por eso la Biblia nos enseña que es importante que nosotros no podemos desmayar en la oración. Jesús le enseñó a sus discípulos y le habló la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la Biblia aquí nos relata que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Como vuelvo y le digo, era vital para ellos que la oración era importante. O sea, la oración era vital, la oración es vida para el creyente. Y como costumbre judía, y más ahora ellos que habían sido llenos del Espíritu Santo, habían entendido el porqué de buscar a Dios. Por eso fue que cuando Lucas comienza a escribir esta carta en el capítulo 1, comienza a decir y enseñar las cosas que Jesús hizo, las maravillas, los milagros, recordándole a la iglesia, recordándole al pueblo, de que no se olvidaran de lo que Jesús había hecho por ellos y de lo que Jesús había hecho por la humanidad. Y por eso vemos que cuando Jesús le dijo que no se movieran de Jerusalén, la Biblia dice que ellos se quedaron en Jerusalén. Y Jesús le dijo: no se muevan, porque serán investidos del poder del Espíritu Santo. Una investidura significa autoridad.
Una investidura significa la delegación que Dios le otorgó a estos que se quedaron allí en el aposento alto. Porque es importante, mi amado, que para ellos poder ministrar la palabra tenían que ser revestidos, investidos de la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que los apóstoles cuando hablaban sucedían cosas, sucedían maravillas, había milagros. Dios obraba de una manera especial. Por eso el libro se le llama el libro de los hechos de los apóstoles. Pero yo más bien diría, sería el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que estaba operando a través de los apóstoles. Gloria a Dios. Y por eso es que es importante, mis amados, nosotros entender la importancia de nosotros acercarnos a Dios. De nosotros buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Y para ellos era vital, era importante sacar un tiempo a solas con Dios. Y por eso vemos que cuando el Espíritu Santo fue derramado, Pedro habló con denuedo, Pedro habló con autoridad porque fue investido del poder de la autoridad de Dios. Y por eso Pedro, cuando se paró, eran como las 9 de la mañana, se paró frente a aquella gente. La gente dice, no, estos están borrachos, estos están llenos de mostos, esta gente no están locos, no sabe lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no podían entender en aquel momento que había sido el momento predicho por el profeta Joel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que él derramaría de su espíritu sobre toda carne, pero sobre toda carne es sobre la carne que sobre todo ser humano que buscara y amara las cosas de Dios. Aleluya. Porque las cosas de Dios, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Que para nosotros poder recibir el poder del Espíritu Santo, tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Gloria a Dios. Y por eso fue que cuando él fue investido, fue puesto por la autoridad de Dios en aquel lugar para hablar la palabra, la Biblia dice que Pedro, puesto en pie, comenzó a hablar y le dijo, no, amados hermanos, esto no es que están borrachos, esto no es que están ebrios, es que se ha cumplido lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días él derramaría de su espíritu. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Dios comenzó a hacer grandes maravillas y grandes milagros. ¿Pero por qué, mi amado hermano? Porque ellos persistieron en buscar la bendición de Dios. Ellos persistieron en buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y yo entiendo, yo creo bíblicamente que la iglesia, para poder hacer maravillas, para poder hacer milagros, tenemos que ser investidos con la autoridad del Espíritu Santo para nosotros poder predicar la palabra y de poder, amados, reprender demonios, para poner manos sobre los enfermos. Esto no lo hace cualquiera. Esto lo hace hombres y mujeres que estén investidos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios en esta hora. Pero una de las cosas que la iglesia de este tiempo ha dejado de un lado, ha dejado de hacer es la oración. Aleluya. Porque dice ahí la palabra, acabamos de leer en el capítulo 3 verso 1, que Pedro y Juan subían a la hora novena, a la hora de la oración. Y dice, y era traído un hombre cojo cada día a la puerta del templo. Había un hombre cojo o un hombre paralítico, no podía andar. Pero quiero detenerme un momento en la oración. La oración es importante, la oración es vida para el cristiano. La oración es vital. Y por eso es que es importante que el cristiano tiene que sacar tiempo para hablar a solas con Dios. Gloria a Dios. Es importante que el cristiano saque tiempo para orar. Es vital para el cristiano sacar un tiempo para leer la palabra de Dios. Amén. Escudriñar las escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Gloria a Dios. Entonces es importante escudriñar la palabra por la razón de que Jesús dijo que es a través de ella que lo conoceríamos a Él y conoceríamos la vida eterna. Gloria a Dios. Pero la iglesia se ha acostumbrado a ir detrás de los predicadores, de cómo los predicadores traen el mensaje, la elocuencia, la sabiduría. Pero verdaderamente, mi amado hermano, la iglesia nos hemos dormido en que nos hemos ido detrás de los hombres por su sabiduría y conocimiento. Claro está, aplaudimos la sabiduría que Dios le ha dado a hombres ungidos por el Espíritu Santo. Pero mi amado hermano, no podemos seguir tras los hombres. Por eso es que nosotros individualmente como iglesia, como líderes, como ministros, tenemos que sacar un tiempo para estar a solas con Dios.
Porque nosotros no podemos vivir de campañas en campaña. Nosotros no podemos vivir culto tras culto sin tener una intimidad con Dios a solas. Gloria a Dios. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos rápido fueron a donde al templo a orar, a humillarse delante de Dios. A veces decimos no, que orar, y a veces nosotros venimos, nos arrodillamos, buscamos un cojín bien bueno, que no nos duele mucho las rodillas. Eso es lo que nosotros aquí en las Américas le llamamos orar. Buscamos frisa, buscamos almohada, y eso nosotros le llamamos orar. Usted sabe cómo el judío ora con el rostro en el suelo, Gloria a Dios. humillado delante de Dios, reconociendo delante de quién Él está, reconociendo que está delante de la autoridad máxima del Rey del Universo. Y sin embargo la iglesia de este tiempo, amado, y no es que es malo coger un cojín, es que lo que pasa es que muchas veces estamos tan acomodados a muchas cosas que muchas veces perdemos la noción de lo que es la oración, del significado, del poder que tiene la oración, del efecto grande que hace la oración, de los cambios grandes que hace la oración. Nos hemos olvidado de eso. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy en día es triste, amado, que la gente viene a los retiros, o no los retiros, porque claro está, sino hay que quedar, pero hay gente que vienen a los ayunos congregacionales y trayendo frisa y trayendo almohada y acostándose en el suelo, amado. Gloria a Dios. Eso no se veía en el tiempo de antes. Claro está, los niños no van a ser igual que nosotros, el niño se va a dormir. Pero hermano, la gente hoy en día en el pueblo se ha perdido lo que es la oración. Se ha perdido lo que es la comunión con Dios. Porque muchas veces pensamos que orar es pedir para nuestros deleites. No, amado, orar a Dios es para que Dios tenga misericordia, para que Dios nos mire con ojos de misericordia, que reconozcamos que estamos delante de la autoridad máxima de los cielos, de la tierra y del universo. Mi amado hermano, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos en Él es por su amor y por su gran misericordia. Que cuando nosotros vamos a orar, nosotros nos vamos a pedir, nosotros vamos a darle a Dios lo que Dios se merece. Alabado sea Dios. Y cuando tú y yo le damos a Dios lo que Dios se merece, la gloria, la honra, la pleitesía, Dios se complace en bendecir a su pueblo. Aleluya. Pero muchas veces, mi amado hermano, pedimos autoridad, pedimos poder, pedimos que el poder del Espíritu se manifieste, pero hemos dejado de orar. Gloria a Dios. Y la oración es importante. La Biblia dice que tenemos que orar en el Espíritu. En Efesios capítulo 6 la Biblia dice que nosotros tenemos que orar en el Espíritu. Gloria a Dios. Y orar no son vanas repeticiones. El Señor dijo, no, por los gentiles no van a ser oídos por sus vanas palabrerías. Cuando le enseñó a los discípulos, le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y no era para que hicieran una oración repetitiva. Era para que reconocieran que Dios es quien provee todas las cosas. Es Dios quien nos sustenta. Es Dios quien nos ayuda. Es Dios quien nos da todas las cosas. Gloria a Dios. Es Dios que tiene misericordia de nosotros. Es Dios quien nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Gloria a Dios. Por eso es que hay muchas veces, muchas batallas que muchas veces las perdemos. ¿Sabe por qué? Por la falta de oración. Gloria a Dios. Muchas veces hay derrotas en el pueblo. No porque Dios no esté con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero muchos saben por qué salen derrotados, por la falta de comunión con Dios. Gloria a Dios. Y cuando tú estás en comunión con Dios, tú estás en contacto con Dios. Porque tú conoces a Dios. Y tú sabes la relación que hay entre tú y Dios. Entre yo y Dios. Pero muchos de nosotros nos hemos olvidado de la oración y pensamos que por nuestras palabrerías y pensamos que por venir a hacer vanas repeticiones al altar vamos a ser escuchados. No, amado hermano. Gloria a Dios. Cuando venimos a orar delante de Dios tenemos que venir con el corazón,
Tenemos que venir con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser cuando vamos a presentarnos delante de Dios para que Él haga conforme a su perfecta voluntad. Otra cosa que nos hemos olvidado en la oración es que nosotros cuando oramos tenemos que pedir todas las cosas conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Y los apóstoles entendieron estas cosas. Ellos entendieron que ellos iban para un lugar, no para un lugar cualquiera. Iban para el lugar donde ellos iban a hablar a solas con Dios. Era donde ellos iban a estar cara a cara allí hablando con Dios. Pero muchas veces venimos al templo, mi amado hermano, y muchas veces nos olvidamos del lugar donde hemos llegado. Gloria a Dios. Nos hemos olvidado el lugar donde hemos llegado. Es en el lugar donde Dios habla con nosotros y nosotros hablamos con Dios. Es aquí donde Dios nos da las órdenes de las cosas que tenemos que hacer. Es donde aquí Dios nos dice cómo debemos de caminar, en qué debemos de obedecer. Aquí Dios nos da las instrucciones de cómo hacer las cosas. Pero muchas veces nos hemos olvidado a qué es lo que venimos al templo. Muchas veces nos hemos olvidado a qué venimos a la casa de Dios. Porque, mi amado hermano, si nosotros entendiéramos qué es verdaderamente servir a Dios, qué es lo que verdaderamente conlleva de llegarnos al templo, amado hermano, yo creo que las cosas serían diferentes en el pueblo. Yo creo que hubiera más un mover del Espíritu Santo continuo. Yo sé que hubiera el poder de Dios estuviera más en acción, más de continuo, cuando verdaderamente reconocemos delante de quién está. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que entonces era traído un cojo que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Gloria a Dios. Pedro estaba seguro de lo que él tenía. Gloria a Dios. Aquel cojo era llevado para pedir dinero. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? No se sabe. Gloria a Dios. Porque una persona paralítica era una persona que no podía por valerse por sí misma. A él lo llevaban al templo. Gloria a Dios. Eso dice la Biblia, que a él lo llevaban al templo. Gloria a Dios. En otras palabras, a él tenían que cargarlo para llevarlo al templo porque él no podía caminar. Dios, Señor. Aleluya. Y dice que lo ponían frente a la puerta del templo y esperando recibir algo de todo el que entraba por las puertas del templo. Gloria a Dios. Y ninguno de los que entraban a las puertas del templo, ninguno pudo hacer nada por aquel hombre. Tal vez uno que otro pasaba y le daba dinero, pero el dinero no podía comprar la sanidad de aquel hombre. Gloria a Dios. Por eso es que la falsa enseñanza de la prosperidad aquí se le cae. Porque el dinero que aquel hombre tal vez estaba recibiendo de todos los que entraban, el dinero no pudo hacer nada para completar su sanidad en su cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque esto no es cuestión de cuánto conocimiento nosotros tengamos. Esto no es cuestión de cuánto dinero podamos tener en el bolsillo. Esto no importa en qué posición estemos puestos. Si no estamos investidos del poder del Espíritu Santo, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada por nadie. Gloria a Dios. La Biblia dice que lo llevaban, pero sin embargo los que lo llevaron también, los que lo cargaron para ponerlo en la puerta del templo, ninguno de ellos pudo hacer nada por él. Los sacerdotes, los levitas que estaban dentro del templo, tampoco, ninguno de ellos pudo hacer nada por él. Pero vinieron gente sin letra, gente del vulgo, gente de la comunidad. Vinieron unos, pero que estaban investidos con la autoridad de Dios en ellos. Y cuando Pedro y Juan se le quedaron mirando fijo a aquel hombre con la mano tal vez estirada, esperando recibir dinero. Y Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo yo te voy a dar. Yo tengo autoridad, yo he sido investido en el aposento
voy a dar para que tú recibas la sanidad. Lo que el dinero no puede hacer, óyeme bien, cojo, lo que el dinero no puede hacer, eso te voy a dar. Yo te voy a dar que la sanidad en el nombre de Jesús. Hermano, ¿usted sabe cuánta gente viene coja espiritualmente al templo? Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuánta gente con necesidad viene al templo que ha estado buscando recursos donde quiera y no lo han podido encontrar? Pero necesitan a un Juan, necesitan a un Pedro que estén llenos, investidos del Espíritu Santo, para que cuando le den la palabra con autoridad, mi amado hermano, reciban lo que vinieron a buscar en el nombre del Señor. Pero hace falta gente que se atrevan, bendito sea Dios, a buscar, a investirse del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se busca? Con la oración. Aleluya. Santo, aleluya. Si la iglesia no ora, una iglesia muerta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si nosotros no oramos, estamos muertos espiritualmente. Señor, aleluya. Vive Dios. Por eso es que hay gente fría en las iglesias. Aleluya. Por eso es que hay gente fría en las iglesias. Que no sienten ni padecen. ¿Usted sabe por qué? Porque está muerto. La persona cuando se muere se pone fría. Dios. Gloria a Dios. Se pone fría. ¿Por qué? Porque no tiene que vida. Vive Dios. La persona cuando se muere comienza a perder el calor en su cuerpo. Hasta que su cuerpo totalmente se pone frío. Vive el Señor. Porque ya no hay vida. No hay hálito de vida en ese cuerpo, ¿verdad? Pues así es el cristiano que no ora. Vive Dios. Gloria a Dios. Así es el cristiano que no tiene comunión con Dios. Gloria a Dios. Así es el cristiano que no anda en comunión con Dios. Está muerto, está caminando, tiene nombre, tiene dirección, saben dónde vive, tiene trabajo, pero en el cielo lo conocen. Gloria a Dios. Como decimos, está caminando muerto en vida. ¿Por qué? Porque en el cuerpo está vivo, pero en el espíritu está muerto. Porque un cristiano que no tenga una vida de oración y una vida de comunión con Dios está muerto. Gloria a Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Como le dijo el Señor a una de las iglesias, escríbeme al ángel de la iglesia. Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Gloria a Dios. A otra le dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hay gente fría en las iglesias. Gente tibia en las iglesias porque no llevan una vida de comunión con Dios, no llevan una vida de oración, no llevan una vida de intimidad con Dios. Entonces queremos clamar por poder, queremos clamar por el poder del Espíritu Santo, queremos ver milagros, queremos ver maravillas, queremos ver que aquel se convierta, queremos que nuestro familiar se convierta, pero nosotros no estamos haciendo nada para que nuestra familia, para que el que entre por esa puerta salga nuevo, salga renovado, salga cambiado, los demonios salgan fuera, los enfermos sean sanados. Pero ¿por qué no suceden esas cosas? Porque la iglesia no está orando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, y eso era en el templo, que ellos iban a orar. Pero los apóstoles tenían que tener una vida de intimidad con Dios en su casa. Vive Dios. Porque es fácil de venir yo a mostrar al templo que oro. Es fácil venir al templo y demostrar que yo ayuno, de que estoy metido con Dios, de que soy espiritual. Pero si yo no lo soy en mi casa, que me está viendo mi esposa, me está viendo mis hijos, quien pueden dar testimonio de que si yo soy espiritual o no, son mi esposa y son mis hijos. Porque yo en la iglesia, en el templo, puedo aparentar que soy un hombre de oración, que soy un hombre espiritual. Pero si en mi casa yo no doy testimonio, tan solamente quiero aparentar dando testimonio de que soy espiritual en el templo, de nada de eso a mí me sirve. Porque tarde que temprano se va a reflejar la frialdad espiritual en mí
si yo no busco a Dios, si yo no me meto con Dios en oración y si yo no me meto en intimidad a solas con Dios. Y eso es lo que la iglesia ha estado perdiendo, porque tenemos que volver a recuperarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Y así le pasó a los líderes religiosos. No pudieron sanar a aquel hombre. ¿Sabe por qué? Porque no había poder en ellos. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado para todo aquel que lo quiera. Pero ¿por qué mucha gente no recibe el poder del Espíritu Santo en las iglesias? Porque no lo buscan. Una cosa es ser sellado por el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Usted, cuando usted acepta a Jesucristo, usted es sellado por el Espíritu Santo, pero usted tiene que buscar la llenura, usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y con eso no quiero decir que si usted no habla lengua se va al infierno, porque eso es una mentira. Como me dijo una vez uno, que yo pasé el metro de escuela bíblica, tenía que hablar lengua. No, amado. Las lenguas son manifestaciones del Espíritu Santo. Las lenguas son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero no porque usted no hable lengua, usted se va a ir al infierno. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo y no hablar lengua. Gloria a Dios. O sea, pero las lenguas, la Biblia dice que es para quién, para los incrédulos. Y cuando nosotros hablamos lengua, hablamos entre el Espíritu de Dios y entre nosotros. Gloria a Dios. La gente que habla lengua se quedan con el culto, pero ¿qué edificaron? Nada, porque si no hubo interpretación de las lenguas que habló, de nada sirvieron esas lenguas. Gloria a Dios. Porque para poder uno hablar lengua y poder interpretarla, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar buscando a Dios, tenemos que buscar la libertad del Espíritu de Dios, mi amado hermano. Pero cuando hablamos lengua para sí, a menos que haya alguien con el don de interpretar lengua. Gloria a Dios. Y no por las lenguas nos vamos a salvar. No por lanzar en el Espíritu, ya es bueno lanzar en el Espíritu, porque son manifestaciones cuando el Espíritu de Dios te toca. Pero cuando decimos estar bautizado, lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de una vida íntima, de una vida en comunión con Dios, una vida que vive una vida de profundidad con Dios. Gloria a Dios. Una vida que es recta, una vida que una persona, un hombre, una mujer que busca a Dios de verdad. Que no busca su propio bien, sino que busca el beneficio de otro. De que no es egoísta. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Que aunque le hagan mal, le siga haciendo bien. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Que aunque te señalen y te critican, tú todavía sigues orando por ellos. Y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, aleluya, se le reflejan los cambios. Alabado sea Dios. La Biblia dice que Esteban estaba lleno de poder y de gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros reflejada a través de nuestra vida. ¿Y por qué a muchas vidas, a muchos cristianos no se les refleja la vida de Dios en ellos? Porque están muertos. Gloria a Dios. Porque están secos, están vacíos. Porque no llevan una vida de oración. No llevan una vida de intimidad con Dios. No sacan tiempo para buscar a Dios, pero sacan tiempo para otras cosas. Vive el Señor. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Muchas veces le damos el tiempo que nos sobra, pero no el tiempo que Dios se merece. Vive el Señor. Gloria a Dios. Porque a nosotros por la mañana, claro que no se nos olvida tomar ese café, pero muchas veces se nos olvida orar. Gloria a Dios. Oye, qué rico te amo. Dios. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Gloria a No se te Dios. olvida comerte el cantito de pan con jamón y queso, pero muchas veces se te olvida orar. A veces hay gente que se come la comida y no oran antes de comer. Con toda la vida. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Pero hermano, una persona que está llena del Espíritu Santo es agradecida. Agradecida con Dios de lo que Dios ha hecho, de donde Dios las ha sacado. Y por tanto, como ha recibido de gracia, da de gracia. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Gloria ¿Y a por Dios. qué muchas personas no pueden hablar como que están llenos del Espíritu Santo? Porque no, en verdad no lo están viviendo. O en verdad no han tenido experiencias con Dios. Y por eso es que es importante, mi amado hermano, para que Dios pueda hacer grandes cosas en nosotros.
Tenemos que tener una vida de intimidad con Dios, que la vida de Dios, la gracia de Dios, la vida de Dios puede reflejarse a través de los frutos, a través de nosotros. Por eso era que Esteban, cuando Esteban hablaba, a ellos le dolían hasta los oídos cuando Esteban hablaba la palabra de Dios, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y no podían negar que cuando al mirar el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, porque era que la gracia de Dios estaba en él, el poder, la autoridad de Dios estaba en Esteban, y por eso era que cuando Esteban hablaba la palabra, dice que se tapaban los oídos y crujía los dientes. Cualquiera, el que está lleno de demonios, el que está en la carne, cuando uno habla por el Espíritu se enoja y no viene más al templo. Gloria a Dios. Se pone en serio. ¿Ah? Porque el Espíritu de Dios está tratando con el corazón. Por eso la gente se molesta cuando se le predica la palabra. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el que está lleno del Espíritu Santo, nosotros no podemos callar la palabra que Dios nos da. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el Señor no hará nada a Jehová el Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas. Y yo creo que hay personas, hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que Dios le está revelando, mi amado hermano, para que el pueblo despierte, para que el pueblo se aperciba de que el Señor está a las puertas, y hay que estar preparado y hay que estar lleno del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Porque no por cantar, no por hablar lengua, no por danzar nos vamos para el cielo. Nos vamos para el cielo si estamos llenos de la unción del Espíritu Santo. Bendito sea Dios en esta hora. Santo el Señor. Gloria a Dios. Por eso fue que cuando Juan y Pedro, mira, fueron para allá, no tengo dinero. Pescadores de hombres eran, y pescadores del mar también. Pescaban ahí, los peces iban allí y pescaban. Y eso no era que ellos se vengaban un dinero y que eran ricos, eran millonarios, no. Ellos no tengo nada, mira, no tengo dinero, no soy rico. Y mira que hay muchos ricos allá en el templo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Que vendían animalitos, vendían bueyes y vendían palomas. Y de eso se estaban haciendo de dinero. Pero sin embargo, en el pueblo, en Jerusalén, estaban los paralíticos, estaban los enfermos, estaban las viudas, estaban los huérfanos, y ninguno de ellos ayudaba. Pero sin embargo vinieron hombres a provocar cambios. Hombres llenos del Espíritu Santo. Y Dios está buscando en este tiempo, ahora este año 2014 que comenzó, hombres y mujeres que provoquen cambios, jóvenes que provoquen cambios en este 2014. Gloria a Dios. Porque Dios nos ha llamado a provocar cambios, porque Dios nos ha delegado, Dios nos ha investido del poder del Espíritu Santo. Y el que está investido del poder del Espíritu Santo, donde quiera que está, tiene que provocar cambios. El que está lleno de la autoridad de Dios, donde quiera que va, tiene que provocar cambios. Se va a levantar Satanás, se van a levantar los demonios, pero como quiera que sea, si se levantan, tú estás en ese lugar provocando cambios. Por eso es que Satanás se levanta, por eso es que el diablo te hace la guerra, porque donde quiera que tú vas, tú estás provocando cambios, porque no te están viendo a ti, están viendo la investidura que hay en ti del Espíritu Santo. Y por eso es que cuando tú predicas, por eso es que cuando tú cantas, por eso es que cuando tú llegas a un lugar, se levantan contra ti. Bendito sea Dios. Aleluya. Y para eso ellos fue una bomba. Claro, si estaban muertos. No tienen autoridad, no tenían poder. Aquel hombre pobre, cojo allí, no pudieron nunca hacer nada por él. Y sin embargo llegaron estos dos hombres, sin estar en el concilio de los fariseos. Y no que eran brutos, como muchos predicadores dicen por ahí, que siempre tratan de subestimar a Juan y a Pedro, que no sabían de letra. Ellos sabían lo que estaban hablando. Ellos conocían la ley. Ahora la diferencia estribaba en que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y los religiosos no. Que los religiosos estaban en el concilio, que tenían altas posiciones eclesiásticas en el medio del pueblo, pero sin embargo les faltaba algo que Juan y Pedro tenían, que era el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice la palabra, Santo tú eres Dios. que entonces ellos
los llevaron al concilio. Le dijeron, ¿qué nombre, en qué autoridad tú haces estas cosas? Y le dijeron, ¿sabes qué? En el mismo que ustedes crucificaron, en el mismo que ustedes entregaron, en el nombre de ese hombre que ustedes crucificaron y entregaron, en este momento este hombre quedó sano. Gloria a Dios. Por eso dije al principio que hay gente que se pasa siguiendo predicadores como si los predicadores fueran los que dieran la sanidad a la gente. No, amado, el que sana es el Espíritu Santo. Amén. El que convierte a las almas es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El que en parte reparte los dones no son los evangelistas ni los pastores. Los que reparten los dones es el Espíritu Santo de Dios. Y eso la iglesia tiene que entender, que nosotros admiramos a los hombres llenos del Espíritu Santo, pero el que tenemos que seguir es a Jesucristo, que nos ha revestido del Espíritu Santo. Bendito sea Dios en esta hora. Aleluya. Entonces la gente comenzó a poner la mirada en Pedro y en Juan. Y lo mira, no pongan los ojos en nosotros, porque tiene la mirada puesta en nosotros. Si nosotros no hicimos este milagro, nosotros lo hicimos en el nombre de Jesús. En el nombre que ustedes no quieren oír. Porque la gente de las iglesias quiere escuchar de todo, pero menos de Jesús. Es lamentable, amado. La gente no quiere escuchar la palabra de Jesús. Porque si le predica de los salmos, eso es lo que a la gente le gusta. Si le predicas del pacto que Dios hizo con Abraham, eso es lo que a la gente le gusta. Escuchar la bendición de los pactos y escuchar al salmista David. De que va a venir bendición. Pero cuando Jesús habló la palabra, que los discípulos también dijeron, dura es esta palabra, y le dijeron, ustedes también quieren irse en el grupito, váyanse. Váyanse. Porque tú sabes que Jesús no vino a buscar popularidad en la tierra. Jesús no le interesaba quedarse solo. Porque Jesús no vino a hacer amistades ni vino a ser amigos. Aunque después luego los propios discípulos les llamó amigos. Porque dijo, porque vosotros estáis conmigo. Es más, le dijo, no les llamo amigos, les llamo hermanos. Y entonces a él no le interesó quedarse solo. Él lo que vino fue a hacer la voluntad del Padre. Y mucho predicador hoy en día, tú sabes lo que hace, buscando popularidad entre el pueblo. Que la gente los aplauda, que los pastores los inviten a subirse a los altares, pero no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hace tiempo perdieron la comunión con Dios. Ya hace tiempo el Espíritu Santo no habla a través de ellos, y entonces tienen que emocionar al pueblo, y entonces tienen que hacer muchas cosas para hacerle creer al pueblo que están llenos del Espíritu Santo. Pero el que está lleno del Espíritu Santo se nota, el que está lleno del Espíritu Santo se ve. Alabado sea Dios, porque el fruto del Espíritu habla de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la gente quiere que los predicadores de Dios quieren que la gente hable de ellos, que le den pompa. Oh, varón, tremendo mensaje como Dios te usó. ¿Usted sabe lo que yo hago cuando la gente viene a la una, darle palmadas por la espalda? Yo le digo, la gloria es de Dios. Gloria a Dios. Porque toda la gloria la recibe Dios y no el hombre. Porque si Dios a mí no me usa, si a Dios no le da la gana de usarme, no me usa, no soy nadie. Pero hoy la gente se ha olvidado de donde Dios los sacó, y entienden que lo que son y lo que han hecho hasta hoy ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios, y porque su Dios en su gracia infinita los está usando. Pero se han olvidado de eso. Piensan que los milagros los hacen ellos, y el pueblo ignorante se va detrás de ellos. Gloria a Dios. Y la caída de muchos predicadores, ¿sabe por qué? La Biblia dice que antes de la caída viene el altivez de espíritu. Pero ¿sabes qué también? Mayormente la parte de la culpa la tiene el pueblo por seguirlos a ellos. Por estar dándole pompa, y por estar dando y por estar poniéndolos en pedestales a los predicadores. Gloria a Dios. Y entonces ellos se creen que son ellos. Wow, mira cómo me siguen, mira cómo me aplauden. Y se olvidan que era Dios que los levantó del polvo. Gloria a Y se Dios. olvidan que Dios los sacó de lo más bajo, de lo más inmundo, de lo más sucio. Dios los sacó para ser los predicadores de su palabra. Aleluya. Pero mayormente de la caída de muchos predicadores, ¿sabe quién tiene la culpa? El pueblo. Por seguirlo. Por estar detrás de ellos. Y no detrás de aquel que nos da la vida, no detrás de aquel que nos da el poder, la autoridad.
No detrás de aquel a quien verdaderamente tenemos que buscar, tenemos que buscar a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nosotros no podemos estar detrás de los hombres, no podemos darle fama a los hombres. A quien que tenemos que honrar es a Dios. A quien que tenemos que darle fama es Jesucristo, porque fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces Pedro le dice: nosotros hemos hecho esto no porque nosotros quisimos, no porque vine y le saqué 2 gritos aquí en la puerta al frente del templo y quedó sano. Fue en el nombre de Jesús que este hombre quedó sano. ¿Por qué, amado? Porque la diferencia está en que cuando hay un pueblo que ora, y hay un pueblo que clama, hay un pueblo que verdaderamente anhela buscar la presencia de Dios, anhela ser lleno del Espíritu Santo, por eso suceden estas cosas. Gloria a Dios. Y por eso fue que ellos no pudieron negar este grande. Ellos mismos reconocieron: mira, esto ha sido hecho por ellos. Le dijeron, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente no puede negar que cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no lo pueden negar. Cuando nos ven a usted y a mí que estamos llenos del Espíritu Santo, no pueden negar que somos hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios. Ellos no pueden negar de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. El mundo no puede negar lo que Dios está haciendo a través de nosotros, a través de la iglesia. De lo que en nuestras propias experiencias personales hemos pasado, ellos no han podido negar que Dios está con nosotros. Ellos no pueden negar que el poder, la manifestación, el amor de Dios está en nosotros. Ellos no pueden negar que cuando nosotros hablamos la palabra, la hablamos con denuedo y la hablamos con autoridad. Ellos no lo pueden negar. Gloria a Dios. Por eso es que hay muchos que le cierran las puertas y le trancan las puertas, porque saben que cuando habla de parte de Dios con autoridad. Y por eso es que te invitan a un lugar y no te invitan más, porque saben que en ti, ellos no pueden negar que está la unción del Santo en ti, que está la autoridad de Dios en ti, que Dios te ha escogido, que Dios te ha separado, que Dios te ha señalado. Ellos no lo pueden negar. Y por eso es que cuando tú hablas la palabra, le tienen que chillar los oídos. Por eso es que cuando hablas la palabra, no dicen nada de frente de ti. Tienen y te dan la palmada por la espalda, pero por detrás están crujiendo los dientes, porque saben que la palabra que está saliendo de tu boca es palabra ungida, es palabra de poder, es palabra que rompe los yugos, es la palabra que está sacudiendo los demonios que ellos tienen metidos por dentro. Gloria a Dios, aleluya. Porque una cosa, mi amado hermano, hay personas dentro del pueblo de Dios que no quieren ser libres. Y no es porque Dios no quiera, es que no quieren ser libres. Porque la palabra se le predica y el Espíritu de Dios se manifiesta, pero no quieren ser libres. Y no es que Dios no quiera libertarlo, Dios siempre está dispuesto a libertar al hombre, a romper las cadenas de su vida, deshacer las obras del diablo en él. Pero hay personas que no quieren ser libres. Gente que quieren persistir y estar atado en su pecado, en su carnalidad, y por eso es que no pueden progresar, por eso es que no pueden ser llenos del Espíritu Santo, y por eso es que cuando hablan la palabra con denuedo y llenos del Espíritu Santo se molestan. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no quieren ser libres. Porque Dios está tocando lo más profundo de su corazón. Dios se le está metiendo hasta los tuétanos con la palabra, pero ellos, como quieren persistir en su pecado, no quieren ser libres. Gloria a Dios. No quieren ser libres. Aleluya. Y en el pueblo de Dios yo creo que hay personas que están capacitadas, que han sido investidas por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y por eso es que tú vas a enfrentar conflictos. Por eso cuando tú hablas la palabra, tú vas a enfrentar muchas veces situaciones. Se te van a levantar, se te van a parar de frente, te van a apagar los micrófonos, te van a bajar del altar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el que está en la carne, el que está endemoniado, no puede oír la palabra de Dios.
No puede resistir a la palabra. Por eso fue que cuando Esteban trataron de contender con él, no podían resistir a la sabiduría, porque la sabiduría que tenía Esteban venía del cielo, no era de la tierra. Bendito sea Dios. Y por eso cuando tú tienes sabiduría del cielo, tienes autoridad de Dios, no hay nadie que pueda contender con la palabra que sale de tu boca, porque la palabra que está saliendo de tu boca no viene de aquí abajo, sino que viene de arriba, de los cielos, porque está tratando con el corazón de los hombres, que este es continuo el mal. Bendito sea Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el corazón del hombre es el continuo el mal. Y Dios siempre ha estado tratando con la raza humana. Pero se necesitan hombres, se necesitan mujeres, se necesitan juventud y se necesitan a un niño que busque la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para que puedan haber las mismas cosas que hubo después del día de Pentecostés. Milagros, maravillas, sanidades, liberación, resurrección de muertos. ¿Ah? ¿Todavía Dios sigue levantando a los muertos? Todavía Dios sigue levantando a los muertos, amados. Lo que pasa es que hemos perdido la fe en Dios. Hemos perdido la oración. Hemos perdido en la comunión con Dios. Hemos perdido sacar un tiempo para buscar a Dios. Sacamos tiempo para ir a todas partes. Y eso es bueno, compartir. Pero primero, antes de hacer muchas cosas de las que nos gusta hacer, tenemos que primero ir a la presencia de Dios y pedirle dirección a Dios, de que Dios nos hable, de que Dios nos ministre, de que Dios nos revele para Él poder cumplir su propósito en nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero mi amado hermano, ya hemos perdido el deseo. Dios quiere que volvamos a ese deseo para que sucedan las cosas que sucedieron con los apóstoles y que han sucedido, no tan solamente con los apóstoles, sino con millones y millones de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Gloria a Dios. Nosotros no queremos ser cristianos de estadística. Nosotros no queremos seguir siendo cristianos de estadística que han caído derrotados, han ido tras falsa doctrina. No queremos ser cristianos en este año, cristianos llenos de convicción, llenos de poder, saber en quién hemos creído, que nada ni nadie nos va a mover, amados hermanos, pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que estar parados en nuestras bases, bendito sea Dios, y tenemos que estar parados en nuestras convicciones que tenemos en Dios y en su palabra para provocar cambios. Tenemos que provocar cambio. La iglesia de este tiempo tiene que provocar cambio, porque no queremos ser iglesias de estadísticas como las que más siguen corriendo tras las corrientes de este mundo, porque la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, y nosotros no podemos seguir como las demás iglesias que están corriendo. Gloria a Dios. Nosotros no podemos seguir como los cristianos de este tiempo están viviendo. Nosotros tenemos que ser diferentes y provocar cambios. Gloria a Dios. En este año es el año de provocar cambios. Provocar cambios en nuestra vida, provocar cambios en nuestra familia, provocar cambios en nuestros hijos, provocar cambios aún en nuestros hogares. Porque no es tan solamente provocar un cambio en el templo, es provocar un cambio en nuestra sociedad, es provocar un cambio en alrededor donde vivimos y es provocar un cambio en nuestra casa. Bendito sea el Señor. Porque no podemos cambiar a otros si nosotros no cambiamos primero en nuestra casa. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Muchas veces queremos cambiar a otros, pero nosotros mismos no queremos cambiar. Gloria a Dios. Entonces, ¿con qué testimonio nos vamos a ganar al mundo? Tenemos que ser diferentes, iglesia. Gloria a Dios. Queremos que el poder de Dios se manifieste, pero hay que hacer un ejercicio espiritual para que estas cosas sean posibles y sean reales. Y Dios no está lejos de estas cosas. Dios no está lejos de estas cosas. Nosotros nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de los principios, nos hemos alejado de las bases establecidas por Dios. Gloria a Dios. Por eso es que siempre nos estamos quejando de siempre lo que pasa en el pueblo, pero nosotros mismos no estamos haciendo absolutamente nada para provocar cambio. Gloria a Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué el Espíritu de Dios no se mueve, por qué el Espíritu de Dios sigue hablando. Lo que pasa es que no queremos escuchar al Espíritu. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a revelar, a enseñar, a recordarnos las cosas que el Señor dijo.
Ahora estaremos nosotros dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando Él nos habla. Estaremos dispuestos nosotros a someternos al Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios nos habla. Estaremos dispuestos a hacer los cambios que tenemos que hacer cuando Él dice que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo nos habla de tantas y tantas diferentes maneras. Pero nosotros somos los responsables de provocar cambios en nuestra vida, obedeciendo a Dios su palabra y cuando el Espíritu de Dios nos habla. Gloria a Dios. Porque el Espíritu de Dios es quien nos enseña. El Espíritu Santo es quien nos recuerda. ¿Qué dijo el Señor? El Espíritu Santo recordará y enseñará todo lo que yo os he dicho. Entonces, nada más tenemos al Espíritu Santo como que juega un papel en la iglesia, y termino con esto. Muchas veces tenemos al Espíritu Santo como que el Espíritu Santo juega un papel en la iglesia emocionalismo. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo. Y muchas veces tenemos al Espíritu Santo y pensamos que el Espíritu Santo es correr por la iglesia, es hablar lengua y es danzar. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo se contrista. Porque el Espíritu Santo es una persona. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios aquí en la tierra. Y está hablándole a la iglesia porque el mensaje que siempre trae el Espíritu Santo viene de parte de Dios. Y el Espíritu Santo hace que honremos a Dios y su palabra. Pero nada más tenemos al Espíritu Santo como el mero hecho de que danzamos, hablamos lengua, corremos por la iglesia y se acabó. Eso no es el Espíritu Santo, estamos equivocados. El Espíritu Santo no es una energía como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo rompe cadenas. El Espíritu Santo le habla al corazón del hombre y lo convence de pecado. Alabados a Dios. El Espíritu Santo no es para hablar, para correr, hablar lengua. No. El Espíritu Santo es para provocar cambios. Y es necesario que estemos llenos de la gloria de Dios para provocar cambios, amados. Por eso es que tenemos, iglesia, que llenarnos del Espíritu de Dios para provocar los cambios. Porque Él nada más no se mueve en la iglesia, Él se mete dentro de nosotros y está en nosotros. El Espíritu de Dios no tan solamente lo vemos manifestarse en medio de la iglesia, en los hermanos, no. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, que nosotros mismos necesitamos provocar cambios. Gloria a Dios. Muchas veces hemos dejado de hacer cosas. Muchas veces hemos dejado de provocar cambios. Bendito sea el Señor. Muchas veces hemos dejado de hacer ejercicios espirituales que nos llevaban a la mortandad espiritual. Gloria a Dios. Tal vez teníamos un horario establecido para irnos a solas con Dios y ya no lo estamos haciendo. O le hemos cortado el tiempo que antes le sacábamos para estar a solas con Dios. Sacábamos el tiempo para leer la palabra, para escudriñarla, para estudiarla y ya no lo hacemos. Gloria a Dios. Vive eso. Y la iglesia tiene que volver al principio. Gloria a Dios. Jeremías dijo en el libro de Lamentaciones: renuévanos como el principio. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que renovarse en Dios. Gloria a Dios. La iglesia tiene que seguir buscando, seguir siendo llena del Espíritu de Dios, de conocimiento, de sabiduría, de poder. Aleluya. La iglesia tiene que crecer espiritualmente. Sí, Señor, aleluya. Y lo que pasa es que hemos detenido el crecimiento espiritual en nosotros. Y la culpa no es del pastor, aunque gran responsabilidad cae sobre los líderes, sobre los pastores. Pero mayormente la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros, porque nosotros somos los responsables de buscar el crecimiento espiritual en nuestra vida. Gloria a Dios. De provocar cambio, de provocar crecimiento espiritual en los que nos rodean, en nuestra familia, en nuestro hogar. Tenemos que ser, amados, de testimonio, tenemos que ser de ejemplo a los que nos rodean para poder provocar cambio. Y para eso se necesita una vida de comunión con Dios.
Se necesita una vida de oración. Se necesita una vida de búsqueda con Dios. Gloria a Dios. Se necesita sacar tiempo para Dios. Gloria a Dios. Este es el año, amado, que tenemos que sacar tiempo para buscar más a Dios. Sí, Señor, aleluya. Vive Dios. Gloria a Dios. Olvidarnos un poco de las cosas que nos rodean y meternos más con Dios. Gloria a Dios. Porque mientras más los años van pasando, los días, los meses, más la venida del Señor se sigue acercando sobre la faz de la tierra. Porque todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo nos están diciendo a la iglesia que Él viene pronto. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Sí, Gloria a Señor, Dios. aleluya. Pero la iglesia necesita, mi amado hermano, la iglesia necesita. Tenemos que volver otra vez a llenarnos del Espíritu Santo. Ellos fueron allí, esperaron la promesa. Estuvieron ahí más de 50 días esperando. 50 días ahí orando. Aleluya. Dice la Biblia que estaban orando, ¿verdad que sí? Unión con Dios. Lléname tu espíritu, no me voy de aquí hasta que reciba esa promesa. Eso ya no se oye, Javier, en las iglesias. Ah, la gente desiste por cualquier cosa y se van. Gloria a Dios. ¿Ah? Ay, Señor, lléname tu Espíritu Santo. Señor, no me voy de aquí hasta que me llene. Señor, no me voy de aquí hasta que hable lengua. Señor, aquí de aquellos momentos que dancen en el Espíritu. Amado, mire, se metían de cabeza en el altar. Y de ahí no se iban, amado, hasta que recibían la promesa del Espíritu de Dios. Ahora ya la gente ora un minuto y se sientan en las bancas. Santo mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. La gente no desea, no anhela ser lleno de la presencia de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, mira, amado hermano, las hermanas, los hermanos se metían allí de cabeza en el altar y el altar lleno de lágrimas, allí buscando a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, lléname de tu Santo Espíritu para que no me aparte. Eso ya no se oye en las iglesias. Eso ya no se oye en los altares. Gloria a Dios. Muchas veces ya la iglesia no viene ni a orar al altar. Ya no se ora en el altar, ya no se ora. Vive Jesús. Vive Dios. Ya no se ora en el altar. Porque en el altar es el altar de sacrificio que venimos a entregar nuestra vida a Dios. Pero ahora si la banca está cojinada, no muchachos, ya me quedo, ya está ronca. El que está orando aquí en el altar ya rompió del que está allá atrás. ¿Cuánto alaba a Dios? Pero ya no se ora, hermano, ya no se viene al altar a gemir con lágrimas, a derramar lágrimas para que Dios tenga misericordia, para que Dios salve las almas. Ya no se está orando Gloria a Dios. con esa pasión. Ya no se ora con pasión como se oraba antes. ¿Ah? Amado, y cuando se oraba con pasión, Dios provocaba cambios en las vidas. Dios libertaba al homosexual, Dios libertaba a la lesbiana, Dios libertaba al drogadicto, a la prostituta, Dios lo libertaba. Aquel que venía de la calle, aquel que venía destruido, amado, Dios lo cambiaba porque había un pueblo que clamaba y oraba en el altar con pasión para salvar. Gloria a Dios. ¿Pero por qué no sucede nada? Porque la iglesia viene a la iglesia, al templo de rutina. Porque son los días de culto y tengo que cumplir con los días de culto, pero ya no es por pasión. Por pasión a las almas, por pasión a las cosas de Dios, no. Gloria a Dios. Ahora se hace por compromiso. No con Dios, con los hombres. Gloria a Dios. Si no voy el martes, tengo que ir el jueves, porque si no me vio el pastor el martes, por lo menos tiene que verme el jueves. Lo hacen por compromiso. Pero cuando tú entiendes de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó, de dónde Dios te puso y te tiene, tú estás de cabeza en el altar. Tú estás, aleluya, mira mi amado hermano, hay gente que porque se queda en la casa porque le duele una uña. Y hay gente que no tiene las piernas, que no tiene las manos, que están ciegos, que están cojos, amado, están paralíticos en silla de ruedas. Y hay gente que desearía tan siquiera sentir un poco de lo que tú sientes. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gente que se queda por cualquier cosa, porque el esposo se queda, ella se queda. Y si él se queda, ella se queda. ¿Qué es eso, hermano? Ay, santo, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Te adoro. ¿Dónde vamos a llegar? Santo, mi Dios. Estamos anhelando algo que no estamos buscando y no lo vamos a recibir si no lo anhelamos, no lo buscamos con pasión. Gloria a Dios. Ya las cosas no se hacen por pasión, se hacen por compromiso con los hombres. No es porque lo necesitamos. Ya no se busca a Dios por necesidad. Se busca a Dios para que Dios nos dé, pero ya no se busca a Dios porque lo necesitamos. Gloria a Dios.
Hermano, cuando buscamos a Dios tenemos que entender es por la necesidad, no para que Él nos dé lo que nosotros queremos, no para que Él cumpla nuestros caprichos, porque Dios no te va a dar nada que te va a destruir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay gente que si en este año no se ajustan con Dios, el diablo lo va a destruir. Gloria a Dios. Y hay gente que quiere tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Y si tú tomas un paso fuera de la voluntad de Dios, ay de ti. Que cuando te suceda lo que te suceda, no le eches la culpa a Dios. Y hay gente que tiene que provocar cambios este año. Pero cambios para bien, cambios para buscar a Dios, cambios para bendición y no para destrucción. Gloria a Dios. Que la gente no pueda alegar en nosotros que nosotros está el poder de Dios, que hayan cambio en nosotros. Que verdaderamente el mundo ve que somos verdaderos creyentes en Cristo. Que nosotros no somos de los que estamos vociferando y hablando y tocando trompetas de que somos cristianos. Que se note que somos cristianos. Gloria a Dios. Esto no es cuestión de que lo digamos con la boca. Esto es que se note de que somos hijos de Dios e hijas de Dios. Bendito sea Jesucristo. Porque con la boca yo puedo decir muchas cosas, pero con mi testimonio digo más que 1000 palabras. Alabado sea el Señor. Y por eso es que tenemos que provocar cambio primero con nosotros. Gloria a Dios. Porque para eso el Espíritu Santo está en y está sobre y en nosotros. Está dentro porque el Espíritu Santo quiere provocar cambio en nosotros primero. Porque para nosotros provocar cambio a los demás, primero tenemos que provocar cambio en nosotros mismos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. Pero hay personas que van a tomar decisiones que les va a costar y duro. Este año si toman y cogen esas decisiones fuera de la voluntad de Dios, les va a costar y duro. Les va a doler y duro. Porque Dios está avisando. Dios está hablando. Sí, el Señor. El Espíritu del Santo te está revelando tu vida de que Él te está hablando. Porque Él te ama y Él no quiere que tú tomes pasos innecesarios. Gloria a Dios. Él no quiere que tú tomes pasos innecesarios porque Él ve más allá de lo que tú puedes ver. Él sabe que si tú tomas esa decisión, Él sabe lo que te va a pasar más adelante y Él te está evitando que te pase lo que te va a pasar si tomas una mala decisión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que hay que estar lleno del Espíritu Santo y saber tomar decisiones. Vive el Señor. Tenemos que pedirle la dirección al Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Espíritu Santo no es ninguna energía, el Espíritu Santo es real. Gloria El a Espíritu Dios. Santo habla, el Espíritu Santo revela. Y si el Espíritu Santo nosotros lo contristamos, Él se entristece y se aparta. Y hay personas que tienen al Espíritu Santo contristado porque están viviendo en la carne. Y cuando se vive en la carne se contrista el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se contrista el Espíritu Santo cuando estamos en la carne. Óyeme bien, no se me entretenga ahora. Cuando se vive en la carne, no se busca viviendo, buscando a Dios y conforme a lo que Él manda, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y hay personas que si no se vuelven a meter con Dios, vas a tomar decisiones, pero no va a decir que fue Dios. No digas que fue Dios si tomas esas decisiones. No digas que fue Dios cuando tomes esas decisiones. Porque Dios te lo está advirtiendo y es ya. Este es de ahora que Dios te lo está advirtiendo. Si tú tomas esa decisión, si te sucede algo, no, Dios lo permitió, no, Dios no lo permitió. Dios te está advirtiendo que si tú tomas decisiones fuera de su voluntad, ay de ti. Gloria a Dios. Ay de ti. Este año 2014, nosotros necesitamos cambiar nosotros primero por dentro. Por dentro. Por dentro. Para poder cambiar lo que está afuera. Para poder cambiar a los que están a nuestro alrededor.
para poder provocar cambios. Porque si Pedro y Juan no estuvieran llenos del Espíritu Santo, el paralítico seguía postrado frente a la puerta de la hermosa. Gloria a Dios. Ellos esperaron la promesa, le creyeron a Dios y fueron investidos del Espíritu Santo. Y por eso hicieron lo que pudieron hacer en el nombre del Señor. Y la iglesia, para poder hacer las cosas aquí en la tierra en el nombre del Señor, tiene que estar investida del Espíritu Santo y no podemos estar caminando en la carne. Gloria a Dios. Porque el que vive conforme a la carne, dice la Biblia, que no puede agradar a Dios en Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. El que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. Por eso es que vive en la carne no puede escuchar la voz del Espíritu Santo. No puede escuchar cuando Dios le habla. No siente la presencia de Dios. Gloria a Dios. Siente como unas cosquillitas cuando el culto está bueno, pero no siente a Dios nada. Porque se ha contristado el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay que volver otra vez a buscar el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien tome control de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, y que tome control de la iglesia, del culto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tome control de los cultos de las iglesias. Que sea el Espíritu Santo que en el templo sea quien tome el control. Que sea quien sane a los enfermos, levante a los paralíticos. Que sea el poder del Espíritu Santo que se manifieste, que Dios nos pueda usar para su gloria y que Dios pueda hacer grandes cosas y maravillas, porque Dios no se limita a nada ni a nadie. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Según tú busques a Dios, más Dios te va a dar. Pero si poco buscas, poco vas a recibir. Tenemos que provocar cambio. No podemos pedir algo que no estamos haciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y creo que para este año 2014 todos nosotros tenemos que provocar cambio nosotros primero desde adentro hacia afuera para poder provocar cambio en los demás. Para que Dios manifieste su poder en otros, nosotros tenemos que cambiar primero. Pero hay con las decisiones que hayan de tomar para este nuevo año. Porque hay muchos que les va a costar y duro. Es mejor que despiertes, que estés alerta. Dios, Señor. La Biblia dice que el diablo anda alrededor como león buscando a quien devorar. Anda buscando alrededor al que está descuidado. Gloria a Dios. Al que está descuidado, ese es el que él busca. Al que está fuera del redil. Porque eso es lo que hace el león. El león busca al que está fuera del redil, al que está descuidado, al que está solo. Gloria a Dios. Y para este año, si no nos metemos en la presencia de Dios, y mejor preferimos estar fuera del redil, presa fácil del enemigo. Gloria a Dios. Tenemos que estar dentro del redil, tenemos que estar juntos trabajando, tenemos que estar juntos buscando a Dios, tenemos que juntos buscar y con pasión, Santo, tú eres Dios. y sobre todas las cosas con pasión buscando el reino de Dios, Gloria al Señor. buscando ser lleno del Espíritu Santo, con pasión venir a orar al altar a buscar a Dios, como se hacía años antes. Cuando la iglesia comenzó, la iglesia oraba, la iglesia clamaba y Dios hacía maravillas y grandes cosas. Adoro Dios. Más que la Biblia dice que cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, Aleluya. la Biblia dice que ellos comenzaron a orar y comenzaron a clamar, pero dice que el lugar tembló. Porque no importando lo que nos pueda pasar, Gloria a Dios. no importando las luchas, las batallas, las persecuciones que puedan llegar a nuestra vida, pero si hay una iglesia que está orando, mi amado hermano, el diablo ni el infierno podrá prevalecer contra la iglesia. Gloria a Dios. Porque Dios está al cuidado de su pueblo. Dios está a favor de su iglesia. Los ángeles de Dios están a favor de la iglesia. Los ángeles son ministradores de la iglesia, a favor de la iglesia. Pero es necesario que Gloria a Dios. busquemos a Dios, hermano, este nuevo año. Busquemos a Dios. Van a venir vientos, van a venir luchas, van a venir pruebas, claro que sí. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, ni el viento ni la prueba. La Biblia dice que ni hambre, ni espada, ni muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Dice que nada de esas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que, amado hermano, no pueden negar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Pero ahora nos toca a nosotros la gran responsabilidad
que es llenarnos del Espíritu Santo para provocar cambios en otros, como Pedro y Juan hicieron con aquel paralítico, que no tenían dinero, no tenían nada. Como muchos están predicando por ahí, pacta con Dios para que Dios salve a tu esposa, para que Dios salve a tu esposo, pacta para que Dios sana a tu hijo de cáncer, cuando tan solamente un corazón contrito y humillado, un hombre, una mujer que estén investidos del Espíritu Santo, hagan una simple oración y queden sanados. Aleluya. Por eso es que la iglesia en este tiempo tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor.